Mexicas. Los mexicas, llamados en la historia tradicional azteca, fueron un pueblo mesoamericano de filiación náhuatl que fundó México Tenochtitlan hacia el siglo XV. En el período posclásico tardío se convirtió en el centro de uno de los estados más extensos que se conoce en Mesoamérica, asentado en un islote, el poniente lago de Texcoco. Sobre los márgenes del centro y el sur, los lagos, como en Culhuacán, Iztapalapa, Chalco, Zico, Tacuba, Azcapotzalco y Tenayuca, hacia finales del posclásico temprano, hoy prácticamente desecado. Sobre el islote se asienta la actual Ciudad de México, que corresponde a la misma ubicación geográfica, aliados con otros pueblos de la cuenca lacustre del Valle de México, Tlacopan y Texcoco. Los mexicas sometieron a varias poblaciones indígenas a que se asentaran en el centro y sur del territorio actual de México, agrupados territorialmente en Atlepec. Los mexicas se caracterizaban por explotación de cultivos altamente simbólicos, dependencia a la manipulación humana, como maíz, chile, calabaza, frijol, etc. El uso extensivo de plumas para la confección de vestimentas, el uso de calendarios astronómicos, uno para un ritual cada 260 días, un civil de 365, una sofisticada metalurgia prehispánica, ornamental militar basada principalmente en el bronce, oro, plata, una escritura en forma pictagrama, el cual era usado en los documentos de hechos, el cálculo de obras arquitectónicas, el cual está basado en el sistema métrico propio, que para mediciones de terreno es comparable con otros sistemas de medición de la Edad Moderna. El uso extensivo de productos derivados de cactáceas y agaves, y el uso de cerámico ignadio para fines quirúrgicos. Los mexicas fueron el último pueblo mesoamericano que condensó una rica y compleja tradición religiosa, política, cosmológica, astronómica, filosófica y artística, aprendida y desarrollada por los pueblos de Mesoamérica a lo largo de muchos siglos. Junto con los mayas, son el tema más estudiado en la historia mesoamericana, dado que se conservan fuentes documentales y arqueológicas, así como numerosos testimonios hechos en su mayoría de forma posterior por sobrevivientes en la conquista de México. La numerosa cantidad de estudios sobre los mexicas hechos por investigadores de todo el mundo hace difícil una síntesis o un panorama general, por la especialización de los estudios y las numerosas polémicas que han permitido desechar conceptos cuales fueron usados durante muchos años por estudiosos de los mexicas, basados erróneamente en la interpretación medieval supervistas por instituciones religiosas y modernas, generalmente eurocentristas. El origen de los mexicas se sitúa en los grupos hablantes de náhuatl del norte, actualmente México, y antecesores de los asentados durante la llamada etapa chichimeca. Tradicionalmente se pensó que hubo una división de la raza entre Aridoamérica, con grupos de cazadores-recolectores principalmente en Mesoamérica, con pueblos sedentarios y agricultores. Por los estudios más recientes se sabe que no fue así, y que la diversidad étnica permitió a muchos grupos del origen chichimeco poseer diversos grados de estratificación y sedentarismo. Algunos de las variantes regionales, las condiciones ambientales donde se asentaron. Por ello, al tener un contacto mayor con los grupos mesoamericanos, adoptan modos y usos civiles que tenían ya de alguna forma en el norte actual de México. Los mexicas se consideran la última gran migración chichimeca al altiplano central, lo cual se dice ocurrió entre los siglos XII y XIII. El mito mexica oficial enuncia el origen mítico en Aztlán, una isla originaria de donde partieron los designios. Divididos, la evidencia histórica muestra la excepción de la hipótesis de Gilberto Jiménez Moreno y Paul Kirchhoff, que la sitúan en la isla Mexcalitlán, Nayarit, o en el sur de Guanajuato, respectivamente, que la idea Aztlán responde como muchos otros simbolismos
y disfrazismos mexicas, a una concepción mítica y arquetípica del islote de México Tenochtitlan, en el que de disfrazismo mexica es una concepción mítica de arquetípica del islote de México Tenochtitlan, en el que el mito fraguó ya con el esplendor de dicha urbe, además de que las fuentes documentales mencionan una asimilación de los mesoamericanos desde la primera etapa de la migración. Según la invasión mítica mexica, la salida de la isla hizo 4 y 7 grupos calpulli, del que era más fuerte el Huitzahuaque, que tenía como dios tutelar a Huitzilopochtli, acompañado de teomamaques o sacerdotes que portaban los diversos tlaquimílicos, bultos sagrados que contenían reliquias en los antepasados o diversos objetos muy sagrados para los grupos. El códice Boturuni enuncia la ruta oficial hecha en los mexicas, que incluyó sitios de Hidalgo y México. Hay más de 30 fuentes que aparentan señales particulares itinerarios. Estos, a través del análisis, se reducen a 3 principales rutas, por lo que es necesario tomar en cuenta, además Boturini, esas otras 2 grandes tradiciones. La segunda deriva del Códice Mexicanus, la tercera del Códice Telleriano Remensis. La tradición mítica oficial debe verse a través de la manera en la que los antiguos mexicanos escribían su historia, en la cual intentaba de insertar los elementos religiosos y políticos, por la que hay que separar sus componentes y discernir buscando los hechos históricos plausibles. Al arribar a la cuenca de México, los mexicas encontraron un panorama político complejo, asentado, así como el sometimiento por parte de tepanecas en Azcapotzalco, y casi todos los Altepec podemos considerar por las fuentes de su arribo en su momento de asentarse en su religión Tolteca. Lo más probable entre 1226 y 1227, este parece ser el momento histórico más firme del cual parte de su difusión hacia la orilla occidental, el lago de Texcoco, hasta asentarse en Chapultepec aproximadamente en 1280. Luego de salir expulsado de Chapultepec por los Altepec de Azcapotzalco, Soltacán, Culacán y Xochimilco, se asientan en Tizapan, dominio territorial de Culacán, el cual abandona por la dureza de las condiciones y enfrentamientos de Culax, yendo hacia la región de Texcoco, antes de elegir un islote donde ya existían asentamientos previos según evidencias arqueológicas. Según la historia oficial aceptada, en un islote al ponerse en el lago de Texcoco fundaron los mexicas México Tenochtitlan en el año 2 Cali o 1325, en donde se cumplió, según el mito oficial, la profecía de un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Ahora se sabe que los mexicas se establecieron previamente en diversas poblaciones, incluso fundaron algunas ciudades, por ejemplo Zixaquitlán. La información codificada en los documentos revela que ya habitaba el islote desde 1274. El asentamiento final incluyó la aceptación en Azcapotzalco como Atlepec Supremo, tribunándote periódicamente a una condición general de abstinencia. El islote estaba creciendo de talares, carrido, una rica diversidad acuática que los permitía la subsistencia, así como la posición militar estratégica. De bien los primeros años sus condiciones de vida serán precarias.